tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Hoy día con un interesante tema vamos a estar conversando de cómo funciona todo el área de kinesiología en el Hospital Base de Osorno, y para eso nos encontramos con Catalina Mellado. Ella es kinesióloga de profesión y jefa de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Base de Osorno. Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Erla, muchas gracias por invitarnos. Catalina, bueno, primero nos gustaría poder conocerte. Nosotros hemos tenido la posibilidad de invitar a otros profesionales de la salud y siempre partimos en realidad primero conociendo un poquito más de ti. Me gustaría que nos contaras cómo llegas tú primero a la kinesiología y más o menos cómo ha sido tu experiencia profesional durante todo este tiempo. Ya. Cuando salí del colegio quise estudiar kinesiología. Yo en ese tiempo vivía en Puerto Montt y estudié también en Puerto Montt. Y el año 2013 me titulé. Y ahí comenzó mi carrera como kinesióloga. Lo primero que hice fue irme a trabajar ese mismo año a un hospital del área, en Puerto Octay. Estuve 3 años como kinesióloga de sala IRA-ERA a cargo del programa de tuberculosis y también viendo las salas de medicina. Después de eso estuve intermedio haciendo turnos en la UCI y después me vine a Osorno a trabajar al Programa Nacional de Demencia. Estuve 1 año en el Centro Diurno de Rehabilitación para Adultos Mayores y después de eso estuve 2 años en la Unidad de Memoria, que fue una experiencia súper bonita porque en Chile hay solo 3 unidades de memoria. ¿Qué es lo que hace un kinesiólogo en un área que pareciera que fuera como de salud mental, digamos? Es que es salud mental. Ya, ¿y en qué consiste específicamente el trabajo que hacen ahí? Lo que pasa es que el diagnóstico y el tratamiento de las personas con deterioro cognitivo es transdisciplinario. Entonces hay una mirada desde lo neurológico, desde lo geriátrico, desde lo psiquiátrico. También hay evaluación e intervención por terapia ocupacional, fonoaudiología y también se evalúa el tema del movimiento, que es súper relevante en el diagnóstico diferencial, es decir, cuando se sospecha de un diagnóstico por sobre otro, y también con la pérdida de las funciones cognitivas, por ejemplo, con la pérdida de la memoria, con la pérdida de la concentración, de la atención, de planificar cosas, también se va olvidando cómo moverse. Eso te iba a preguntar porque incluso, ya que trabajaste con el área de geriatría, digamos, hay muchos adultos mayores que sufren de demencia, por ejemplo, Alzheimer, y dicen eso, porque a las personas hay que como motivarlas a que caminen, incluso que hablen, porque esto también hace que se les olvide. ¿Están así? Sí, están así. Las praxias son las secuencias que nosotros hacemos para ejecutar un movimiento. Entonces yo, por ejemplo, para caminar tengo que saber que voy a dirigirme hacia una mesa. Entonces yo inconscientemente pienso, me tengo que poner de pie y tengo que mover la cadera, los brazos y tengo que empezar a caminar. Y todo este mapeo se pierde en etapas más moderadas a severas, igual dependiendo del tipo de demencia. Porque, por ejemplo, tú hablas de los adultos mayores, pero también hay deterioros cognitivos mayores que son en personas jóvenes. Sí. Por ejemplo, si una persona sufre un accidente cerebrovascular, puede quedar con un daño cognitivo secundario. O si tiene un TEC grave, también hay demencias por TEC. También hay demencias por encefalopatía y así un montón de patologías. Entonces no tan solo es del adulto mayor. Me sorprende eso porque incluso dicen que la memoria funcional, por ejemplo, toda esta nosotros recordamos andar en bicicleta, ¿cierto? Todo eso es como que no se pierde. Entonces, ¿cómo puede ser que se nos olvide caminar o se nos olvide...? Lo que pasa es que el movimiento humano es consentido. Entonces yo cognitivamente tengo que estar bien porque yo no camino por caminar. Yo tengo un objetivo, entonces si tengo apatía, si estoy perdiendo funciones cognitivas, me voy a ir apagando, voy a ir olvidando hacer cosas, ya no necesito levantarme a cocinar porque ya no sé cocinar, entonces voy perdiendo habilidades motoras. Y también, por ejemplo, en otras enfermedades como el Parkinson, también es importante, que igual pueden evolucionar
no todos, pero algunos pueden evolucionar a un tipo de demencia. El tema de la prevención de caídas, de mantener los rangos, en la etapa final de la vida también es importante el tema del movimiento, porque cuando las personas se van deteriorando y llegan a una etapa avanzada de la enfermedad, es importante saber mover a la persona, y también el rol del kinesiólogo es fundamental, sobre todo para apoyar a los cuidadores. Eso te iba a preguntar yo, porque en estricto rigor, bueno, tenemos tantos pacientes y de repente la cantidad de profesionales no alcanza como para poder abarcar toda la cantidad de pacientes que existen. Por lo tanto, el rol del cuidador resulta fundamental para apoyar el proceso del paciente. ¿Cómo se trabaja con ellos para enseñarles qué tipo de ejercicio tienen que hacer, cómo motivarlos, cómo hacer que la persona, por ejemplo, no se sienta mal? Porque yo creo que también hay que entregarle como ese apoyo que acoja, ¿cierto?, a la persona con todas las patologías que le involucran, porque no solamente el movimiento, también hay una cosa que chuta, a lo mejor me estoy olvidando, igual hay un sentimiento de por medio que es importante irlo trabajando en la misma terapia, pues, ¿no? El tema del cuidador podría ser incluso un tema exclusivo para un programa, porque es todo un temazo. Sobre todo la realidad chilena es similar a la realidad de Latinoamérica, donde el cuidador recibe una gran carga social y sanitaria. En Chile, la mayoría de los cuidadores son mujeres y tienen muchos roles productivos, es decir, tienen que ir a trabajar, a veces tienen que dejar de trabajar para hacerse cargo de la persona que tienen que cuidar. Usualmente son cuidadoras del familiar, digamos, caso índice, que es la persona con demencia, pero además cuidan al nieto. Y además, por ejemplo, en casos de adultos mayores, se está dando adultos mayores cuidando a adultos mayores. Es decir, en un matrimonio de personas sobre 70 años, la mujer o el hombre, que son menos, pero también pasa, que asumen este rol de cuidador, también tienen patologías bases. Por ejemplo, también tienen que ir al CESFAM a hacer sus controles de crónico. Y muchas veces descuidan su salud por cuidar al cuidando, que es esta diada cuidando-cuidador, que es decir, el usuario con la persona que lo cuida. Exacto. Y bueno, la estrategia que usaba en ese momento era un taller de cuidadores, donde se abordaban distintos temas y yo trabajaba dos. Uno que era cómo facilitar los traslados y las transferencias, es decir, cómo la transferencia es como yo paso de estar acostada a sentarme, de sentarme a pararme. Y el traslado tiene que ver con moverte desde un punto de tu casa a otro punto de tu casa. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser dependiente para una transferencia porque le cuesta más, porque no tiene fuerza, pero sí puede ser independiente para desplazarse dentro de la casa. Entonces, todas esas estrategias hay que enseñárselas al cuidador para que el cuidador no se lesione, que también es un tema. Y lo otro, para que también prevenir el tema de las lesiones, uno les enseña ejercicios para ellos elongar, o qué hacer, por ejemplo, si sentaron a alguien muy brusco y quedan con un tirón. Y que eso igual es un tema. Sí, bueno, nosotros estuvimos con otra profesional, no me acuerdo bien específicamente la profesión que tenía, pero ella hablaba, por ejemplo, de los lumbagos. Los lumbagos en el cuidador, porque tienen que cargar no saben al hacer el brazo paciente. palanca, claro. Entonces, y lo otro es que en una persona con deterioro cognitivo es súper importante el cómo. Por ejemplo, si yo le hablo con cariño y él, aunque no me entienda, la parte más emocional, sí sabe que es un trato amable, y aunque no reconozca mi nombre, sí sabe que lo estoy tratando bien. Entonces él ya, con eso puede uno ir calmándolo, anticipar, explicar, si lo voy a tocar, que mis manos no estén heladas, idealmente hacer del movimiento un acto agradable. Por ejemplo, tener la precaución de que si lo quiero levantar, un ratito antes prender la estufa dentro de la pieza, porque si no él me va a ver y me va a asociar a algo desagradable. Y ahí se produce lo mismo que en los niños, porque los niños, por ejemplo, cuando, no sé, se caen, por ejemplo, que de repente puede haber sido porque estaba haciendo, la mamá le dijo, no corras, por ejemplo, que te vas a caer, resulta que se cayó y lo retó porque te dije que ya. En los cuidadores, por ejemplo, que no les han enseñado, ¿cierto?, cómo tratar a este paciente, que de repente a lo mejor pierden la paciencia, porque es súper normal, pues igual tiene una carga súper tremenda en el cuidado, no solamente el cuidado, sí, pues, o sea, es toda una carga emocional enorme.
cuando pierde esa paciencia, el paciente igual podría no querer a lo mejor pararse nunca más, por ejemplo, o no querer caminar más porque recibió este rechazo en algún momento. Es que no creo, porque si una etapa un poco moderada, severa, probablemente él no se va a acordar tan concretamente, claro, o no va a ser capaz de hacer algo tan elaborado. Claro. Pero si te ve y te asocia una experiencia negativa como de manera reiterativa, puede que tenga como rechazo. ¿Qué puede hacer? Como que aumente el tono, se ponga más... Claro, tú que trabajas ahora en salud pública, digamos, ¿qué pudiese hacer un cuidador que de repente se vio en esa situación, pero en realidad no ha recibido ningún tipo de apoyo en cómo hacerlo? ¿Hay algunos lugares donde se pueden dirigir como para que alguien les enseñe qué hacer? Depende del caso. Por ejemplo, en atención primaria funciona un programa que se llama dependencia severa, que ahí es independiente de la patología base. Es decir, independiente si quedó postrado por una ACV o porque tiene demencia o independiente de la condición que sea, en cada CESFAM debiera haber un programa de visita domiciliaria. Y ellos llevan el programa de cuidadores es como una estrategia muy local. Ahí cada establecimiento ve qué estrategia hace. En el caso de las demencias, previo a la pandemia, ellos hacían talleres para los cuidadores, tanto en Unidad de Memoria como en Cumelén. Pero ahora no sé cómo estará funcionando esa parte de la red asistencial. Catalina, tú estás trabajando en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación. ¿Cómo funciona esta unidad? ¿Qué profesionales lo integran? ¿Cómo están trabajando? La Unidad de Medicina Física está compuesta por distintos profesionales. Hay kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales. También hay paramédicos, algunos especializados en distintas áreas. Hay uno que está especializado en confeccionar órtesis. Y él, por ejemplo, confecciona las correas de Pavlik que se utilizan en los niñitos que tienen displasia de cadera. Y también, por ejemplo, en las personas que son amputadas, el Marcelo, que es nuestro paramédico ortesista, confecciona los pilones de descarga. Y la idea de esta configuración es que la rehabilitación sea transdisciplinaria. Esto quiere decir que la persona logre rehabilitarse en distintas esferas. Me explico. Por ejemplo, un paciente amputado. Una persona que tuvo una amputación puede ser traumática por un accidente en moto o porque es diabético y no logró un buen control de su glicemia y empezó a tener heridas que nunca cicatrizaron y finalmente perdió la pierna, etc. Bueno, él sufre la amputación y comienza un trabajo transdisciplinario. Por ejemplo, la fisiatra, que es la médico especialista que lidera un equipo de rehabilitación, trata el dolor. El kinesiólogo previene que la parte amputada tenga retracciones, hace un manejo de la cicatrización para preparar el muñón. Y el Marcelo, que es nuestro TENS ortopedista, hace el pilón de descarga para que finalmente el paciente pueda apoyar la parte que se amputó y logre ser independiente. Por ejemplo, en una persona que sufre un accidente cerebrovascular, ahí es más transdisciplinario porque se pueden agregar otros profesionales. La fisiatra, de nuevo, liderando el equipo, haciendo una evaluación integral, planeando distintos objetivos con el usuario y la familia. El kinesiólogo ve toda la parte motora, de que la persona vuelva a ser independiente en sus traslados, transferencias o logre su mayor potencial físico. La terapeuta ocupacional puede confeccionar órtesis para prevenir deformidades y además hacer estimulación cognitiva. Y en el fondo entrenar a esta persona que se despierta de un rato para otro en una nueva condición, cómo se reincorpora en esta situación. Y el fonoaudiólogo también participa porque después de la ACV las personas pueden quedar con problemas para tragar. Eso se llama trastorno de la deglución. Y eso lo evalúa el fonoaudiólogo. Otros pueden quedar con problemas de voz y también eso lo evalúa el fonoaudiólogo o problemas del habla. Entonces, el trabajo, eso quiere decir que es transdisciplinario. O sea, que se ve al paciente como una persona completa
no como un cuerpo que tiene que volver a funcionar. Incluso hay personas que sufren, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y pierden la movilidad completa de un lado del cuerpo y tienen que empezar a trabajar motricidad, como dices tú, para comer, hablar, el caminar, o sea, son muchísimos los ejercicios asociados. Y otra cosa que sucede con los accidentes cerebrovascular es que pierden el esquema corporal. Lo que tú decías es que cuando pierden la movilidad y la sensibilidad de un lado del cuerpo, ellos después ven la mano y no la reconocen como propia, porque no la están sintiendo. Entonces, esa parte también la trabajan en terapia ocupacional. Su trabajo eso. Sí. ¿Cuál es el tipo de paciente como más frecuente en la unidad que trabajan ustedes? Es un popurrí. Lo que sucede, bueno, ahora en el contexto de pandemia, la unidad de medicina física se está enfocando en patologías subagudas. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean crónicas, que por ejemplo una artrosis de larga data no es tan prioritaria en este contexto. Claro. Se deriva a otro nivel de atención que debiera ser atención primaria. Okay. Nosotros estamos abocados a personas con accidente cerebrovascular. Tras el alta, si el neurólogo determina que requiere kinesioterapia o fonoaudiología, entonces, o terapia ocupacional, se deriva a la unidad de medicina física y rehabilitación. Las personas con traumatismos raquimedulares, TEC, politraumatizado en general, ya sea con o sin lesión raquimedular. Pero en un contexto no COVID, digamos. Traumatológico, es que es lo mismo, pero menos agudo. Ya, pero no tenemos así como una estadística de qué es lo que es más frecuente, por ejemplo, como para saber más o menos cuál es el escenario que se vive. Lesiones musculoesqueléticas. Ya. También posquirúrgicas. Ese Ya. es el foco del hospital, es alta complejidad. Entonces, por ejemplo, una persona se rompió el menisco y lo operaron y requiere rehabilitación kinésica, tiene que ir al hospital. Ya. Y también los otros pool de pacientes que recibimos son los pacientes oncológicos que tienen complicaciones secundarias a algún tratamiento médico o por el propio cáncer. Por ejemplo, el linfedema de miembro superior por resección mamaria o radioterapia. ¿Qué es eso? Ya, cuando una persona tiene cáncer de mama, no necesariamente el cáncer está encapsulado. Entonces, dependiendo si están comprometidos los ganglios que se encuentran en la axila, se resecan. Eso quiere decir que los sacan. Entonces, si sacan el ganglio, se empieza a acumular linfa, que así como hay vasos sanguíneos, hay otros vasos que son linfáticos y que recolectan el agua del cuerpo y la van drenando. Exacto. Ya, como se sacan los ganglios, esta agua se acumula y se generan edemas. Y este edema produce dolor, impotencia funcional, es decir, la persona después no puede peinarse, le cuesta ir al supermercado y cargar una bolsa, ya por el tema porque sienten el brazo muy pesado y pierden actividades de la vida diaria. Entonces también hay un tema estético súper importante. Personas que no quieren usar poleras, manga corta, puede haber mucho calor, pero no lo van a querer usar por un tema de imagen corporal. ¿Pero y qué es lo que se hace en ese caso, como drenaje? En ese caso, y es súper importante que lo haga un profesional de la salud, un drenaje linfático manual, porque, a ver, es que ya, voy a tratar de partir desde lo básico. El linfedema, al igual que el cáncer, son enfermedades crónicas. ¿Ya? Lo ideal es que el linfedema, para que sea reducible, tiene que ser detectado y tratado en etapa temprana. ¿Ya? Ese es el primer punto. Porque si es una situación crónica donde el edema es duro, por más quimio que uno le haga, difícilmente se va a reducir el edema. ¿Y cómo lo detecta una persona si es que lo tiene o no? Ya. El linfedema puede aparecer después de la cirugía, donde sacan la mama y los ganglios, o también después de haber tenido ciclos de radioterapia. Ya la radioterapia produce radiotoxicidad que es acumulativa en el tiempo. Y ese daño puede aparecer en el transcurso de meses o años. Entonces es súper importante que las personas conozcan comparativamente, o sea, este brazo tiene que ser similar al brazo de la mama que se sacó,
o del lado que se irradió. Claro. Entonces, si aumenta el perímetro, es decir, yo mido con una wincha la muñeca, el codo, el brazo, y está más de 2,5 centímetros el volumen aumentado, entonces yo puedo sospechar que tiene linfedema. Y es súper importante que la comunicación con el oncólogo, con el cirujano tratante, que finalmente ellos pesquisan y derivan a medicina física. ¿Eso se produce solamente por la radioterapia o por la quimioterapia también? La quimioterapia generalmente no produce este daño. Este daño es de cirugía principalmente y radioterapia. Es como un tratamiento que se llama localizado, no tan sistémico. La quimio son fármacos que uno toma o que te inyectan. Entonces, eso se llama tratamiento sistémico. Ya. Entonces, estábamos hablando del tema del drenaje linfático en el caso de... Se me olvida el nombre. Linfedema. Linfedema. Lo voy a anotar porque se me olvida. Las personas con linfedema deben recibir un tratamiento que se llama terapia descongestiva compleja. Que consiste en que si el edema está en una etapa reversible, yo como kinesióloga hago un drenaje linfático manual, además le hago presoterapia con una máquina especial y le enseño ejercicios miolinfoquinéticos. Yo voy a hablar hace mucho rato porque a mí me encanta este tema, estoy estudiando un diplomado en oncología, así que bueno. Está súper bien. Sí, lo que pasa es que como son conceptos medios enredados, como para poder explicarlos bien, la gente en la casa poder entenderlos bien qué significan, digamos. Y porque hago hincapié en que es crónico, porque el edema se puede reducir, pero si la persona no continúa haciendo sus ejercicios miolinfoquinéticos, ¿qué es eso? ¿Qué son esos ejercicios? Son ejercicios que ayudan al retorno de la linfa. Hay distintos tipos de activación muscular que nosotros hacemos y van muchos ejercicios. Y si ella, porque cáncer de mama en el 90 y tantos por ciento de mujeres, muy poquito nombre. Existe, pero muy poco. Si la persona deja de hacer sus ejercicios en la casa, puede reaparecer este edema. Entonces, por eso es una patología crónica que debe estar, la vigilancia debe ser activa. O sea, yo como paciente siempre tengo que estar pendiente. Pero eso solamente... No aguantarme. ¿Eso solamente lo notamos en los brazos? ¿O en los también brazos se y puede manos. dar en las piernas, por ejemplo? O sea, para el caso de la resección mamaria... no, pero para otro tipo de cáncer, por ejemplo, también se puede detectar este linfedema en otras partes del cuerpo. Linfedema pueden haber en otras partes del cuerpo, pero no se ha descrito tan asociado al cáncer. O sea, se involucra, cualquier cirugía que involucre una resección de ganglios puede producir linfedema. Pero lo más característico es en el cáncer de mama. Porque y eso lo notamos si es que notamos aumento de volumen. Yo coloco mi dedo, aprieto y resulta que queda hundido. Eso se llama signo de fobia. Pero eso se da solamente post tratamiento de cáncer o se da sin necesariamente haber tenido esa patología. No me respondas todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con este interesante tema. No se vayan.